Hoy es sábado 17 de marzo del año 2007 y estamos aquí en el Dhamma Vihara. Y hoy día vamos a estudiar un discurso del Buda, el Malukyaputta Sutta. Vamos a tener a lo mejor 2 clases o 3 para estudiar este discurso. Pero antes de comenzar con el discurso, aquí José Antonio me preguntó antes de venir, o me pidió, acerca del sentido de urgencia, si podía hablar algo acerca del sentido de urgencia. Nosotros vamos a ver que este discurso, no obstante, el discurso que vamos a estudiar, no obstante, tiene que ver con la meditación vipassana, también tiene algo que ver con el sentido de urgencia. Pero con relación al sentido de urgencia, la voz Pali es Samvega. Samvega es la voz Pali que nosotros traducimos como sentido de urgencia. Y de acuerdo a nuestros textos existen distintas bases para hacer surgir el sentido de urgencia. Si nosotros conocemos la historia del Buda, de la vida del Buda, nosotros sabemos de que antes de renunciar el Buda vio a una persona vieja, a una persona enferma y a una persona muerta. O sea, esas 3 son bases de sentido de urgencia: ver la vejez, la enfermedad y la muerte. Son bases de sentido de urgencia. O sea, cuando uno ve a alguien que está viejo, envejecido, o sea, uno aplica eso a uno mismo también. Entonces eso genera un sentido de urgencia con relación a la práctica del Dhamma. O también cuando uno ve a una persona enferma, lo mismo, y también cuando uno ve una persona que ha muerto, o sea, uno aplica eso a uno mismo, y eso genera, de acuerdo a uno, ¿no?, a cada uno, cierto tipo de sentido de urgencia con relación a la práctica del Dhamma. O sea que nosotros tenemos ahí 3 bases de sentido de urgencia: la vejez, la enfermedad y la muerte. Pero en los textos Pali, en la literatura Pali, se hace mención a 8 cosas que son la base del sentido de urgencia. También se hace referencia al nacimiento como número 1, la vejez, la enfermedad, la muerte. Y ahora, o sea que son 4. El sufrimiento en los planos inferiores de existencia. Eso también, o sea, reflexionar acerca del sufrimiento en los planos inferiores de existencia es también una base de sentido de urgencia. Y el sufrimiento y la miseria que uno ha experimentado en el pasado, en este samsara, y el sufrimiento y la miseria, ¿no?, en el presente, o sea que uno experimenta, y el sufrimiento y la miseria en el futuro. Entonces esos son las 8 bases del sentido de urgencia. Si ustedes quieren leer más acerca de esto, pueden consultar el Visuddhimagga, que es el camino de la purificación, donde se hace mención a estas 8 bases del sentido de urgencia. Entonces eso es con relación a la pregunta que José Antonio me hizo. Entonces ahora vamos a pasar a la plática de hoy día, que es este importante discurso, el Malukya o el Malukyaputta Sutta. Malukya o Malukyaputta era un monje que vivió en la época del Buda. Su nombre es Malukya en la edición del Sexto Concilio Budista, pero en la edición de Sri Lanka del Canon Pali es Malunkya, o sea que ustedes van a escuchar estas 2 formas. Malukyaputta es un compuesto Pali. Malunkya significa el nombre de la madre, y Putta significa P-U-T-T-A, significa hijo de Malukya o hijo de Malunkya. En Pali nosotros tenemos
generalmente nombres donde el hijo se llama de esta manera. Por ejemplo, Sariputta, el hijo de Sarip, ¿no? Ese es un principal discípulo del Buda, ¿no? Y a veces el nombre no es de acuerdo a la madre, sino de acuerdo al hijo, ¿no? En inglés también existe la misma forma, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Ahora, este monje, hay varios discursos en el Canon Pali o en el Tipitaka acerca de él. O sea que nosotros tenemos bastante información acerca de este monje. Nosotros sabemos de que antes de ser monje pertenecía a una corriente, digamos, espiritual diferente que la del Buda, de los Parivajakas. Sariputta y Moggallana, los dos principales discípulos del Buda, pertenecían a esa orden antes de entrar al Sangha, a la orden del budismo. Y aparentemente Malukya-Putta también pertenecía a lo mismo. Y de acuerdo a la información que tenemos en la literatura Pali, el padre era el evaluador del rey, o sea, la persona que evaluaba las cosas para el rey. O sea, que era una persona importante. Y también la información que tenemos es que se ordenó joven, ¿no? Y lo interesante de esto es de que los discursos que nosotros tenemos en el Tipitaka, tenemos dos discursos acerca de Malukya-Putta en el Majjhima Nikaya, en los discursos medios. Y en estos dos discursos el Buda lo reprocha a él de una u otra manera. Precisamente el primero de estos discursos que está en el Majjhima Nikaya, el Chula Malukya-Putta Sutta, es un discurso muy famoso que seguramente ustedes han escuchado, que es acerca del símil de la flecha. Yo no sé si ustedes han escuchado ese discurso. En este discurso, Malukya-Putta, que era monje, le fue a cuestionar al Buda por qué el Buda no había enseñado cierto tipo de cosas, ¿no? Y Malukya le dijo al Buda de que si él no le respondía estas cosas, él iba a volver a la vida laica, ¿no? Entonces las cosas que Malukya le preguntó al Buda en este discurso era, por ejemplo, si el mundo es eterno, si el mundo no es eterno, etcétera. Entonces el Buda le dijo de que le dio el símil este famoso de la flecha, diciéndole de que supóngase de que hay una persona herida con una flecha envenenada y cuando va el médico a tratar de quitársela, esta persona empieza a preguntarle una serie de cosas de quién tiró la flecha, de qué está hecha la flecha, etcétera. Entonces el Buda dice, esta persona va a morir antes de saber la respuesta de todo eso, ¿no? Entonces en este discurso el que tenemos en el Majjhima Nikaya, el Buda le responde a estas preguntas, o sea que no se las contesta, con este símil de la flecha a Malukya-Putta. O sea, vemos de que hay una cierta inmadurez espiritual, nosotros podemos ver en este discurso que el Buda le da a Malukya-Putta, o el Malukya-Putta, el Chula Malukya-Putta Sutta del Majjhima Nikaya. Y hay otro discurso en el Majjhima Nikaya donde también el Buda pregunta acerca de las 5 ataduras inferiores al samsara, o el ciclo de renacimiento. O sea, hay 10 ataduras que ligan a los seres al samsara. Estas 10 ataduras están divididas en dos grupos, las ataduras inferiores y las ataduras superiores. Entonces, en otro discurso, el Maha Malukya-Putta Sutta del Majjhima Nikaya, Buda pregunta al Sangha, a los monjes que están presentes ahí, acerca de estas 5 ataduras inferiores. Las 5 ataduras inferiores son la noción de la personalidad, o la concepción errónea, que existe una personalidad, la duda, la adherencia a ritos y rituales, el deseo sensual y la mala voluntad. O sea, entonces ese tipo de impurezas mentales que se llaman ataduras aquí son estados mentales que hacen de que uno esté ligado al samsara y precisamente a los planos inferiores del samsara. Por eso se llaman las 5 ataduras
inferiores. Entonces el Buda pregunta acerca de estas 5 ataduras y Malukya responde. Pero el Buda hace una serie de comentarios y que de acuerdo con el comentario, el antiguo comentario, Malukya tenía una noción equivocada con relación a este tipo de ataduras, a este tipo de impurezas mentales. Porque estas impurezas mentales no solamente existen en estado manifiesto, cuando surgen en la mente, sino también existen en estado latente. Entonces, de acuerdo con el comentario, Malukya tenía la concepción de que estas ataduras o estos estados mentales que lo ligan a uno a los planos inferiores del samsara existen solamente en ciertas etapas de la vida. Entonces, en este discurso, que también es muy importante, que no vamos a hablar ahora, el Buda hace mención a, por ejemplo, un niño. Un niño no tiene duda acerca de la enseñanza del Buda porque nunca ha escuchado el Lama. Pero la duda es una impureza latente. Entonces, ahí el Buda habla acerca de este tipo de estado latente de estas ataduras o estas impurezas mentales. Entonces, en este otro discurso, nosotros también vemos de que el Buda tiene una actitud así un poco crítica hacia Malukyaputta. O sea, de que, de acuerdo a la información que nosotros tenemos en el Tipitaka y en nuestra literatura Pali, o sea, él se ordenó joven, pero aparentemente no se dedicó a la práctica meditativa, ¿no? Y tenía una personalidad o una inclinación especulativa, como podemos ver por los discursos, ¿no? Quizás por haber pertenecido a otras corrientes religiosas antes de entrar en el Sangha. Pero el discurso que nosotros vamos a estudiar hoy día es un discurso cuando ya Malukyaputta está mucho mayor, está al final de su vida. Y en este discurso que nosotros vamos a estudiar, el Buda le enseña acerca de la práctica de meditación vipassana. Entonces, por esa razón, quiero que estudiemos este discurso. Es un discurso muy breve, muy corto, pero es un discurso muy profundo y también difícil, o sea, entender este discurso. Ahora, pero antes de entrar a este discurso, quiero hacer mención de que, o sea, si ustedes quieren leer los discursos del Majjhima Nikaya que les mencioné, son el discurso número 64 y número 65 del Majjhima Nikaya, de los discursos medios. Y también hay un discurso en el Anguttara Nikaya, que ya es un discurso que el Buda le dio a Malukyaputta cuando era mayor. Y también en el Theragata, que son los versos de los Teras, hay versos atribuidos a Malukyaputta porque al final él alcanzó el estado de arahanta, ¿no? Entonces ahora, y ahí están todas, en el compendio de la Abhidhamma, en el Abhidhamma Sangaha, en el capítulo 7, uno puede encontrar acerca de estas 5 ataduras, o bueno, las 10 en realidad, divididas en 5 inferiores y superiores, y las ataduras también se dividen. Las 10 ataduras pueden ser de acuerdo al método de los suttas y de acuerdo al método de la Abhidhamma. O sea, ustedes pueden leer acerca de eso en el capítulo 7, ahora ya no voy a entrar en eso. Pero el discurso que nosotros vamos a estudiar esta noche es el discurso del Malukyaputta Sutta, que está en el Samyutta Nikaya, que son los discursos agrupados. El Samyutta Nikaya contiene miles de discursos y está dividido en 5 partes. La primera parte es la sección de los versos. La primera parte del Samyutta Nikaya contiene versos. La segunda parte, bueno, estoy siendo muy breve, es lo que se llama Nidana Vaga, que es acerca del origen condicionado, acerca de la ley de la condicionalidad. Esa es la segunda parte del Samyutta Nikaya, segunda sección. La tercera sección es acerca Kanda Vaga, que son los agregados, los 5 agregados. Y la cuarta sección es el Salayatana Vaga, que son las bases de los sentidos. Salayatana. Salayatana Vaga
es la cuarta sección del Samyutta Nikaya, y este discurso que nosotros vamos a estudiar pertenece precisamente al Salayatana Vagga. Y la quinta sección del Samyutta Nikaya es el Mahavagga, que es el gran capítulo. O sea, el Samyutta Nikaya es una colección enorme. Si ustedes ven la traducción inglesa que yo tengo aquí en la biblioteca, son 2 volúmenes de más de 700, 800 páginas cada uno. O sea, de que el Samyutta Nikaya tiene miles de discursos. Entonces, los discursos del Samyutta Nikaya no son tan largos. Entonces, nosotros vamos a encontrar este Malukya Putta Sutta en el Salayatana Vagga, en la cuarta sección del Samyutta Nikaya. Entonces, yo tengo aquí el texto Pali, basado en la sección del sexto concilio, y voy a tratar de ir traduciendo gradualmente del Pali, y quiero hacer mención de que la plática de hoy está basada en unas pláticas que dio el venerable Mahasi Sayadaw, que se llama el discurso del Malukya Putta Sutta. Esto se puede obtener en internet. Si ustedes hacen una búsqueda con Google, van a encontrar precisamente este libro en inglés, que contiene las pláticas del venerable Mahasi Sayadaw acerca del Malukya Putta Sutta. Y también hay una traducción de unas pláticas del venerable Sirananda en la página de internet nuestra, del CMBT, que se llama el Malukya Putta Sutta, o el Malukya Putta Sutta, una plática del venerable Sirananda, que también está basado en las pláticas del venerable Mahasi Sayadaw. O sea, de que si ustedes quieren abundar y profundizar en esto, entonces pueden ya sea buscar el material del venerable Mahasi Sayadaw en internet, o en la página del CMBT pueden consultar el Malukya Putta Sutta, una plática del venerable Sirananda que está traducida al español por Jorge Fabra Parra, ¿no? O sea, en la página del CMBT. Yo voy a seguir mi propia traducción. Entonces aquí yo tengo el texto Pali, voy traduciendo gradualmente, y por supuesto que me voy a basar en las pláticas del venerable Mahasi Sayadaw para la explicación, y también en el antiguo comentario. Como mencioné anteriormente, entonces este discurso fue pronunciado por el Buda a Malukya Putta cuando yo era muy mayor, a lo mejor tenía 70, 80 años o más, ¿no? Entonces, eso incidentalmente toca con la cuestión del sentido de urgencia. O sea, se ve que Malukya Putta no se dedicó a la práctica de meditación durante su vida de monje, y solamente cuando llegó a la vejez y ya cerca de la muerte lo tomó en serio. Entonces fue y se acercó al Buda. Entonces el discurso comienza cuando el venerable Malukya Putta se acerca al Buda. Entonces ahora yo voy a traducir el discurso. Entonces el venerable Malukya Putta se acercó al sublime, al Bhagavat, y habiéndose sentado a un lado, el venerable Malukya Putta le dijo lo siguiente al sublime. El sublime es el Bhagavat, es el Buda. Sería bueno, venerable Señor, que el sublime me enseñe el Dhamma en breve. Eso fue lo que le dijo Malukya Putta al Buda. Esa es la traducción literal. Yo, habiendo escuchado el Dhamma del sublime, solo, retirado, vigilante, enérgico, resuelto, moraré, o moraría, o practicaría. Entonces es la traducción literal del primer párrafo de el discurso, donde el venerable Malukya Putta le dice al Buda de que le enseñe el Dhamma en breve, y que él, habiendo escuchado el Dhamma del Buda, va a morar solo, retirado, vigilante, enérgico y resuelto. O sea que aquí hay 5 cosas que son muy importantes con relación a la práctica. Solo, primero. Solo significa de que uno tiene que meditar solo,
O sea, uno a lo mejor está en grupo y todo lo demás, pero uno medita solo. Uno va a un lugar, ¿no? Y medita, ¿no? Y retirado significa estar alejado del mundo. O sea, este lugar es ideal para poder practicar meditación. O sea, este es un lugar retirado, ¿no? Estas son condiciones ideales para meditar solo, que uno no esté con nadie, retirado en un lugar aislado, no como esto. O sea, esa es la segunda cosa que dijo. La otra palabra es vigilante, apamato. Apamato significa atención plena, ¿no? Es un sinónimo de la atención plena. Y la otra cosa es enérgico. Enérgico, en Pali es atapi. Atapi significa que uno posee calor, algo así. Que nosotros lo traducimos como enérgico. De acuerdo con esto, las impurezas mentales que nosotros poseemos son como la humedad. Entonces nosotros tenemos que poner esfuerzo, ¿no?, para poder quitar esas impurezas mentales. Entonces se requiere que nosotros practiquemos y ponemos esfuerzo, que nosotros nos esforzamos. Entonces eso es lo que significa atapi en Pali. Y eso se refiere en realidad a los 4 tipos de esfuerzos, que ustedes seguramente han escuchado, los 4 tipos de esfuerzo que una persona tiene que tener. El primer tipo de esfuerzo es para prevenir el surgir de estados insanos de la mente. O sea, eso es como el venerable Mahasi Sayadaw explica aquí, es como la medicina preventiva, ¿no? O sea, uno se cuida o uno toma cosas para evitar tener enfermedad, ¿no? O sea, de que si uno realmente se cuida, o si uno se vacuna, o uno tiene las precauciones necesarias, uno va a evitar contraer enfermedades. Entonces eso es lo primero. Y el segundo tipo de esfuerzo es el esfuerzo para quitar los estados mentales insanos que ya surgieron. Esa es como la medicina operativa, digamos, no sé cómo se dice. La medicina operativa es la medicina que tiene que quitarle a uno la enfermedad porque uno ya se enfermó. Entonces el segundo tipo de esfuerzo es el esfuerzo para quitar las impurezas mentales que ya surgieron, ¿no? El primero es el esfuerzo para evitar el surgimiento de impurezas mentales, ¿no? Y entonces esos 2 primeros tipos de esfuerzos son con relación a estados mentales insanos, ¿no? Y los 2 otros tipos de esfuerzos son con relación a estados mentales sanos. El tercero es para hacer surgir estados mentales sanos. Y el cuarto es para cultivar y desarrollar esos estados mentales sanos que uno ya hizo surgir. Entonces, eso es lo que significa esfuerzo, o recto esfuerzo, y es sinónimo de la voz Pali atapi, que es enérgico. O sea, cuando nosotros estamos meditando, nosotros al estar observando el objeto de meditación, o al tratar de observar los objetos de meditación, nosotros estamos aplicando precisamente estos tipos de esfuerzos. Nosotros somos enérgicos, ¿no? Entonces eso es. Y el cuarto punto es resuelto. Resuelto es la traducción de la voz Pali, pajitato, que significa literalmente la mente inclinada hacia el nirvana. Eso significa que uno tiene la inclinación hacia alcanzar ese estado. Entonces, eso significa resuelto, resolución, en Pali, pajitato. Entonces, el venerable Malukyaputta le dijo al Buda de que después de que reciba instrucciones del Buda en breve, él va a estar solo, retirado, vigilante, enérgico y resuelto, practicando, ¿no? Entonces ahora veamos qué es lo que el Buda le dijo a esta petición. ¿Cuál es la respuesta del Buda ante esta petición? Voy a traducir literalmente. Aquí, ahora, Malukyaputta, ¿qué le voy a decir a los bhikkhus jóvenes?
cuando tú eres un bhikkhu deteriorado, envejecido, viejo, que ha andado el camino, que ha llegado al fin de su vida. Y me pides que te dé una exhortación en breve. Ahora voy a volver a traducir esto de nuevo. Entonces el Buda le responde: aquí ahora, Malukyaputta, ¿qué les voy a decir a los bhikkhus jóvenes cuando tú me pides una exhortación en breve o una enseñanza en breve, cuando tú eres una persona, un bhikkhu deteriorado, envejecido, viejo, que ha andado su camino, que ha alcanzado su fin? O sea, de que el Buda le está diciendo esto, y de acuerdo con el comentario, lo que el Buda le está diciendo es un reproche y también un elogio, ¿no? Le está dando un reproche porque ha dejado pasar todo el tiempo de su vida sin haber practicado, y ahora al final de su vida le está pidiendo que le dé las instrucciones. Pero por otro lado, de acuerdo con el comentario, tenemos que entender de que esto es también algo positivo, en el sentido de que si él, que está viejo, le está pidiendo, ¿no?, que le dé instrucciones, entonces cuánto más los bhikkhus jóvenes, ¿no?, van a querer practicar esto. Entonces, por esa razón, o sea, la respuesta del Buda se tiene que interpretar de esta manera, ¿no? O sea, de que nosotros tenemos que entender, o sea, de que a lo mejor tenía más de 80 años cuando Malukyaputta fue a verlo al Buda en esta ocasión y pedirle una explicación en breve. Entonces eso fue lo que el Buda le respondió. Y ahora Malukyaputta le dice al Buda: venerable Señor, no obstante yo estoy deteriorado, envejecido, viejo, he andado el camino, he llegado al final de la vida, que el venerable Señor me enseñe el Dhamma en breve. Que el venerable Señor me enseñe el Dhamma en breve. O sea, de que el venerable Malukyaputta le dice al Buda: no obstante yo, venerable Señor, estoy deteriorado, envejecido, viejo, he andado el camino, he alcanzado el fin de mi vida, que el venerable Señor, que el sublime, me enseñe el Dhamma en breve, que el afortunado me enseñe el Dhamma en breve. O sea, que le dice 2 veces. Quizá yo comprendería el significado de la exposición del sublime. Quizá yo me convertiría en un heredero de la exposición del sublime. Eso es lo que le está diciendo el venerable Malukyaputta a la respuesta del Buda. O sea, que le vuelve a insistir, ¿no?, de que quizá va a entender el significado, que quizá se va a convertir en heredero de la exposición. Convertirse en heredero de la exposición significa convertirse en un arahant, ¿no? Entonces, ahora el Buda le dice lo siguiente. O sea, aquí comienza la exposición de lo que es importante para nosotros con relación a la práctica. ¿Qué piensas tú, Malukyaputta, con relación a aquellas formas visibles, conocibles por el ojo, no vistas en el pasado, y que no ves en el presente, y que no verías? ¿Hay aquí en ti deseo, pasión, afición? La respuesta del venerable Malukyaputta es: no, venerable Señor,
Entonces veamos esto, ¿no? La pregunta del Buda. Entonces la pregunta del Buda es: ¿qué piensas tú, Malukyaputta, con relación a las formas visibles, conocibles por el ojo, que no han sido vistas, en el pasado, que tú no ves en el presente y que tú no verías? Con relación a estas cosas, con relación a estas formas visibles, ¿en ti existe deseo, pasión, afición o afecto? La respuesta es no. Ahora, si uno no ha visto algo, ¿no? No es posible que uno tenga estados mentales insanos, para decir así, brevemente, ¿no? O sea, de que solamente los estados mentales insanos pueden surgir con relación a cosas que uno ha, en este caso está hablando del ojo, ¿no? que uno ha visto antes. Entonces, cuando uno ha visto algo agradable, digamos, entonces uno a lo mejor se ha pegado a eso agradable, por eso tiene, digamos, deseo, tiene pasión, tiene afición. Y después de que uno se apegó a eso agradable, uno a través de la mente puede volver a tener ese tipo de estados mentales con relación a eso que uno vio en el pasado. Entonces, en el presente uno puede volver a tener, aunque uno no lo vea nuevamente, y en el futuro uno puede volver a tener, pero solamente con relación a cosas que uno ha visto en el pasado, ¿no? Ahora, con relación al pasado, no solamente se refiere con relación al, de acuerdo con el comentario, con relación al pasado en esta vida, sino con relación al pasado en otra vida, porque aquí el Buda utiliza dos voces pali. Adita, no vistas, significa con relación a esta vida, y la otra voz pali, adita puva, que es no vista en el pasado. En el pasado significa en otra existencia. En otra existencia se refiere, bueno, hay gente que recuerda vidas pasadas, no son pocas. Pero, por ejemplo, en la época del Buda, aquí en la plática del Venerable Mahasi dice que había una mujer que se llamaba Pati Pujika, que podía recordar su vida pasada como deva y los devas con que ella estaba, ¿no? O sea, de que entonces, si uno recuerda eso y uno tiene esa experiencia, entonces puede existir este tipo de estados mentales insanos, ¿no? Ahora, ¿es posible tener apego hacia algo que uno se imagina? Sí. Con relación a algo que uno se imagina también puede tener un apego, ¿no? Pero lo que uno se imagina tiene que tener una base, ¿no?, con relación a algo real, ¿no? Ahora, hay una historia en el Dhammapada, si ustedes quieren pueden leer esa historia en el Dhammapada, es el verso 215, que es la historia de una persona que se llamaba Anitiganda Kumara. Se dice de que este hombre, este joven, había venido de una reconexión en el plano de los Brahmas y no tenía apego hacia el sexo opuesto. Precisamente Aniti Ganda significa olor. Aniti significa sin olor a mujer. Ahora se dice de que él vivía en Savatthi, en un lugar donde prácticamente el Buda pasó gran parte de su tiempo, y que sus padres eran personas que tenían mucho dinero y querían que él se casara con alguien, pero él no le gustaba a nadie.
¿no? Entonces se dice de que los padres le insistieron tanto, ¿no?, que él, para sacarse del paso este problema, hizo labrar una imagen de oro de una mujer, ¿no?, que era de su gusto. Y le dijo, bueno, si ustedes pueden encontrar una mujer similar o mejor que esta imagen que yo tengo aquí, entonces yo me voy a casar con esa mujer. Eso fue lo que dijo. Pero se dice de que, bueno, sus padres tenían muchos recursos y entonces dieron esa imagen a unos mensajeros, a unas personas, para que fueran a buscar a alguien así. Y se dice de que recorrieron no solamente el reino de Kosala, sino que fueron a otro lugar llamado Sagala. Llegaron a un lugar llamado Sagala, eso explica el comentario de la mapa, que está más o menos a 500 o 600 millas de ahí, o sea, una gran distancia. Y allí encontraron una muchacha que no solamente era similar, sino mejor que esa imagen que estaba tallada en oro en esa estatua. Entonces, cuando encontraron a esa muchacha, hablaron con los padres, hicieron un arreglo y decidieron llevarse a esa muchacha, a llevarle a esa muchacha a este muchacho, ¿no? Pero se dice de que 500 600 millas en esa época no era fácil recorrer, ¿no? Aquí en Monterrey serán 500 millas, 800 millas. Y se dice, bueno, los caminos y las formas de transportar, se dice de que la muchacha era muy frágil y falleció en el camino. Pero antes de que el muchacho, ya le habían avisado los mensajeros de que estaban llevando a la muchacha, entonces ya se estaba con la expectativa de que iba a tener esta muchacha. Pero cuando recibió la noticia de que había muerto en el camino, o sea, este muchacho se sintió realmente deprimido y se sintió realmente muy mal, ¿no?, porque no había tenido la oportunidad de estar con esta muchacha. Y se dice de que el Buda descubrió, ¿no?, y le enseñó el Dhamma. Entonces, y el Buda le enseñó, expuso un verso de la Dhammapada que dice: de la sensualidad surge la pena o el pesar, de la sensualidad surge el miedo. Para aquel que está libre de la sensualidad no existe pena, no existe miedo, ¿no? Y después de que el Buda pronunció este verso, se dice de que este muchacho alcanzó el primer estado de iluminación, ¿no? O sea, de que nosotros aquí tenemos un caso de alguien que generó, digamos, apego o pasión o afecto hacia alguien, ¿no?, que no había visto nunca. No, de acuerdo con el comentario de la APA, pero él se había imaginado a alguien, ¿no?, perfecto, una mujer perfecta, y había hecho esta estatua de oro y había dado, ¿no?, para que le encontraran eso. Y no sé, esta es la historia de esta persona. Entonces con relación a lo que el Buda dice es con relación a las formas visibles, ¿no? Y también el Buda dice con relación a los sonidos que son conocibles a través del oído, que uno nunca ha escuchado en el pasado, que uno nunca ha experimentado en el pasado, que uno no ha experimentado en el presente, que uno no experimentaría en el futuro. ¿Es posible que uno conciba hacia esos sonidos deseo, pasión, afecto, afición? Entonces también le hace esa pregunta. Entonces el venerable Malukya le dice no, ¿no? Y también con relación a olores, con relación a sabores, con relación a objetos tangibles, y
con relación a objetos mentales conocidos por la mente. Entonces aquí nosotros tenemos los 6 sentidos, las 6 puertas de los sentidos, ¿no? Entonces el Buda le pregunta a Malukyaputta, ¿no?, si es posible, con relación a estos 6 tipos de objetos, que uno genere deseo, pasión, aflicción. Y la respuesta sucesivamente que le da el venerable Malukyaputta es no es posible, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos una importante enseñanza con relación a objetos, ¿no?, que nosotros no hemos experimentado. Entonces, por esa razón, cuando nosotros practicamos la meditación vipassana, nosotros practicamos con relación a objetos en el momento presente, ¿no? O sea, solamente en el momento presente es cuando nosotros podemos hacer surgir ese tipo de estados, ¿no? No obstante, en el sutta se refiere al deseo, a la pasión, a la ficción. También nosotros tenemos que incluir las impurezas mentales opuestas, como la aversión, como el enojo, como el odio, ¿no? O sea, con relación a los objetos, ¿no? Entonces, por esa razón es importante que nosotros tengamos atención en el momento presente con relación a esos objetos, porque los objetos que nosotros vemos, los objetos que nosotros oímos, los objetos que nosotros olemos, gustamos, tocamos o conocemos a través de la mente, con relación a esos objetos existe esa posibilidad, ¿no? Entonces el sutta continúa y el Buda dice: y aquí Malukyaputta, con relación a los dhammas vistos, oídos y alcanzados y conocidos, en lo visto debe estar solamente lo visto, en lo oído debe estar solamente lo oído, en lo alcanzado debe estar solamente lo alcanzado, en lo conocido debe estar solamente lo conocido. Entonces esta parte es muy importante con relación a la práctica de la meditación vipassana. Entonces vamos a estudiar esto bien en detalle. Aquí Malukyaputta, con relación a los dhammas vistos, oídos, alcanzados y conocidos, en lo visto debe estar solamente lo visto, en lo oído debe estar solamente lo oído, en lo alcanzado debe estar solamente lo alcanzado, en lo conocido debe estar solamente lo conocido. Ahora, aquí el Buda no habla de las 6 puertas de los sentidos de nuevo, sino que habla de lo visto, de lo oído, de lo alcanzado y de lo conocido. Ahora esto es bien interesante, porque de acuerdo con las enseñanzas de Abhidhamma, los 2 sentidos, la vista y el oído, o sea, en ese orden son los sentidos más importantes: la vista el primero, el oído el segundo. La vista y el oído se dice de que son sentidos que los objetos no los alcanzan directamente, pero el oído, el olfato, el gusto y el tacto, se dice que los objetos los alcanzan directamente. O sea, usted, para tener sentido de tacto, uno tiene contacto directo con el objeto, ¿no? Cuando hay sentido del gusto, hay contacto directo con el objeto. Cuando hay sentido del olfato, hay contacto directo con el objeto. Pero con relación a la vista, el objeto no tiene contacto directo, está fuera. Con relación al oído, el sonido está fuera. Entonces, de acuerdo con el Abhidhamma, hay 2 términos que se llaman asampata y sampata. Asampata significa no alcanzado. Entonces, se refiere, eso lo pueden leer en el capítulo 6 del compendio del Abhidhamma, ¿no? En la página 225, si ustedes quieren leer, pueden leer acerca de
cuáles son los objetos, la diferencia entre los objetos de las conciencias, ¿no? La vista y el oído toman objetos que no están en íntimo contacto con el sentido, ¿no? Pero el olfato, el gusto y el tacto, para que haya conciencia, se dice de que el objeto tiene que alcanzar el sentido. Solamente cuando el olfato, ¿no? El olor entra, digamos, en las fosas nasales y hay contacto con la sensibilidad sensorial de la nariz y el objeto, hay conciencia de ese objeto. Por ejemplo, uno huele. O cuando hay contacto, digamos, entre algo de la comida con la lengua, entonces hay conciencia gustativa. O cuando, digamos, uno toca algo, sí, dígame. Por ejemplo, cuando uno ve comida que le agrade se nos hacen, usamos el sentido del gusto, aunque no la estamos, alcanzando, sino que la estamos viendo. Ya, o sea, de que cuando uno ve comida con la vista, o sea, uno tiene también apego. En realidad uno tiene deseo hacia ese objeto, porque uno todavía no lo ha alcanzado, ¿no? Después, cuando uno lo está saboreando, a lo mejor uno tiene apego hacia eso, ¿no? En los comentarios se hace esa distinción con relación a hay dos voces en Pali. Una es chanda, que aquí está también. Chanda significa deseo, en el sentido de que querer poseer algo. Por ejemplo, cuando uno ve algo agradable de comida, por ejemplo, uno quiere, ¿no? Pero después que uno lo ha alcanzado, entonces el término que se utiliza es loba, que es a lo mejor apego, o sea, por decir así, o sea, uno no lo quiere largar, pero primero uno lo quiere tener. Entonces se hace esa distinción. Pero con relación a esto, el Buda hace la distinción con relación a los objetos que realmente son conocibles sin que el objeto alcance el órgano sensorial, que son el ojo y el oído, y aquellos objetos que son conocibles únicamente cuando están en contacto íntimo con el órgano sensorial, que es el olfato, el gusto y el tacto, ¿no? Entonces, en vez de hablar de los 6 partes de los sentidos, el Buda habla de lo visto, del oído, de lo alcanzado y de lo conocido, que es a través de la puerta de la mente. Entonces, el Buda dice de que solamente en lo visto tiene que haberlo visto, que solamente en lo oído tiene que haberlo oído, solamente en lo alcanzado, que es los otros 3 sentidos, lo olido, gustado y tocado, tiene que haber ese tipo de conciencia. Y con relación a lo conocido, que es la conciencia de la mente, tiene que haberlo conocido. Ahora, estos son expresiones muy concisas del Buda, pero detrás de esto hay toda una explicación muy profunda y que implica, digamos, los conocimientos de Abhidhamma. Entonces, si ustedes leen el antiguo comentario, ustedes van a ver de que el antiguo comentario explica esto de acuerdo con el Abhidhamma. ¿Qué significa que en lo visto debe existir solamente lo visto? Por ejemplo, uno solamente ve una forma visual, no la conceptualiza. Claro. O sea, eso significa. O sea, ahora, de acuerdo con el comentario, que en lo visto debe existir solamente lo visto, hay varias explicaciones. Una es la conciencia visual, y esto implica conocimientos de Abhidhamma, es una conciencia resultante. Entonces, cuando uno tiene conciencia visual, o sea, uno no está en realidad generando ninguna actividad kármica, porque la conciencia visual es una conciencia resultante. Simplemente ver no tiene ningún tipo de consecuencias o problema, por decir así, ¿no? Entonces, esa es una forma que nosotros tenemos que entender esto. Meramente
quedarse en lo que uno ve. Ahora, otra explicación es, y ahí implica tener conocimiento de lo que se llaman los procesos cognitivos. Entonces, si ustedes quieren, pueden leer el capítulo 4 y el capítulo 5 del Compendio de Abhidhamma acerca de los procesos cognitivos. Cada vez de que nosotros vemos algo, o sea, no obstante uno automáticamente lo ve y lo reconoce, hay detrás de todo eso lo que nosotros llamamos procesos cognitivos. Y cada proceso cognitivo está formado de momentos mentales, que son momentos individuales. Entonces, cuando nosotros vemos algo, antes de que nosotros veamos, hay un tipo de flujo de conciencia que es un tipo de conciencia inactiva, ¿no? Que nosotros llamamos la conciencia de continuidad vital. Y cuando el objeto entra en la avenida de los sentidos, nosotros advertimos ese objeto a través de la mente. Ese es el primer momento. Y después existe un momento que es el momento de la conciencia visual, que uno ve ese objeto a través del órgano sensorial. Y después de que uno ve el objeto a través del órgano sensorial, uno acepta con la mente ese objeto. Y después de que uno acepta con la mente ese objeto, uno investiga ese objeto para determinar qué es el objeto. Y después de que uno investiga, uno determina la naturaleza de ese objeto, si podemos decir si es un objeto deseable o indeseable. Y después de que uno determina si el objeto es deseable o indeseable, existen normalmente 7 momentos de impulsión, o yavana que se llama, en la cual uno puede tener estados mentales sanos o insanos con relación a ese objeto. Entonces, cuando el Buda dice que en lo visto debe existir solamente lo visto, la otra explicación de esto es de que nosotros tenemos que evitar pasar del momento de determinación a los 7 momentos de impulsión en el proceso cognitivo. Porque en esos momentos de impulsión es cuando nosotros realmente tenemos una reacción con relación a lo que nosotros estamos viendo. Nosotros experimentamos o disfrutamos el objeto que estamos viendo. Entonces, de acuerdo con el comentario, otra forma de entender esto es evitar pasar de ese momento de determinación a esos momentos de impulsión, o esos momentos de yavana, como se llama, en la cual uno tiene una reacción proactiva con relación al objeto que uno está viendo, ¿no? Claro, esto es difícil, porque la mente funciona muy rápido, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos un objeto cognitivo de la puerta de la vista, inmediatamente después del proceso cognitivo de la puerta de la vista, del ojo, hay un proceso cognitivo de la puerta de la mente, en la cual nosotros vemos ese objeto en la mente, ¿no? Ese objeto ya es pasado. Cuando nosotros lo vemos con el ojo, ese proceso cognitivo es presente. Pero después hay un proceso cognitivo mental en el cual nosotros vemos con la mente ese objeto, ¿no? Y después que nosotros vemos ese objeto con la mente, hay otros procesos cognitivos subsiguientes a través de los cuales nosotros conceptualizamos el objeto. Entonces, en esos procesos cognitivos subsecuentes, nosotros llegamos al concepto de que este es un hombre, este es una mujer, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que se está diciendo aquí es de tratar de evitar llegar a la conceptualización, ¿no? Porque es cuando uno llega a la conceptualización, ¿no?, donde también surgen las impurezas mentales, ¿no? Entonces, lo ideal sería evitar llegar a la conceptualización. Claro, cuando uno está meditando es posible, pero la mente funciona tan rápido. Por ejemplo, usted escucha un ladrido y sabe que es un perro. O sea, en el momento que uno sabe que ese sonido que es un ladrido y que es un perro, entonces uno está conceptualizando,
¿no? O uno escucha un ruido y sabe que es un carro que está viniendo aquí, o uno escucha un ruido y sabe que es un pájaro o un avión. Todo eso es conceptualización, ¿no? Ahora, pero de acuerdo a lo que dice aquí, nosotros deberíamos evitar llegar a la conceptualización, ¿no? A través de la observación de la atención plena y a través de las anotaciones mentales es posible llegar o evitar la conceptualización. Yo no sé si a ustedes a veces les ha pasado, pero a mí sí. Cuando uno está semidormido o uno está dormido y suena el teléfono, a veces me pasa a mí de que primero yo siento el sonido, ¿no? Y me lleva unos momentos subsecuentes para determinar que ese sonido es el teléfono que está sonando. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, por supuesto, me levanto y voy a atender, ¿no? Pero hay unos momentos antes, por lo menos yo los experimento eso, que sé que estoy escuchando algo, pero no sé qué es eso, ¿no? Entonces, eso es son procesos cognitivos antes de la conceptualización. Por ejemplo, en el ejemplo que yo le estoy dando. O sea, de que uno todavía no llega a la determinación, estoy escuchando en un teléfono, el perro ladrando, o esto, ¿no? Entonces, a través de la atención plena o a través de las anotaciones mentales, o sea, es posible, o uno debería por lo menos evitar llegar al concepto. De acuerdo al comentario, uno debería evitar llegar a los momentos de impulsión en el primer proceso cognitivo del órgano sensorial. O sea, si nosotros tenemos en cuenta de que, de acuerdo con nuestros textos, en un pequeño segundo o en menos de un segundo trillones de momentos mentales surgen y cesan, ustedes se pueden dar cuenta, ¿no?, la dificultad de esto. Pero lo que el Buda le está enseñando a Malukya-Aputta aquí es de que nosotros, si evitamos de esta manera, nosotros vamos a poder evitar el surgimiento de las impurezas mentales, ¿no? O sea, entonces por eso el Buda está dando esta enseñanza. Ahora, hay una historia que aquel venerable Mahasi Sayadaw cuenta, que es la historia de un monje que se llamaba Potila. Y Potila era un monje brillante con relación al aprendizaje del Tipitaka. Precisamente la historia de Potila la pueden leer, es una historia del Dhammapada del verso 282. Ahora, pero Potila era brillante con relación al aprendizaje, pero era muy vanidoso, porque él tenía un conocimiento enorme y creía que nadie sabía como él, y nunca había meditado. Y se dice de que el Buda en una ocasión le dijo a Potila, Tucho Potila, Tucho significa vacío, Potila, tú eres vacío. Entonces se dice de que se dio por aludido Potila y decidió practicar meditación, pero nadie le quería enseñar meditación porque era muy vanidoso, ¿no? Entonces se dice de que en una ocasión llegó a un lugar donde había varios arahants y ninguno de los arahants le quería enseñar y lo mandaban a otro arahant hasta que llegó a un novicio arahant de 7 años y Potila le pidió de que le enseñara a meditar a este arahant de 7 años. Entonces este arahant de 7 años le dijo de que si iba a seguir sus instrucciones. Entonces le dijo que sí, Potila. Entonces este niño le dijo que se metiera al agua con los hábitos. Entonces se dice de que Potila se metió al agua. Entonces cuando se metió al agua y se embarró y se enlodó y se ensució todos sus hábitos, el joven, el niño, comprendió de que iba a seguir sus instrucciones. Entonces le dio instrucciones y le dijo, Potila,
Si hay una iguana o un lagarto, una lagartija, en un hormiguero que tiene 6 hoyos, ¿cómo hace uno para agarrar esa iguana o esa lagartija? ¿No? Entonces fue una especie de acertijo. Entonces la respuesta es que uno cierra 6 y deja uno abierto y espera que salga la lagartija por ese otro hoyo. Ahora, no obstante, se puede entender que son las 6 puertas de los sentidos. Lo que está significando esto es, de acuerdo con el comentario, que uno evita pasar del momento de determinación al momento de impulsión en el proceso cognitivo. ¿No? Entonces, eso es lo que está significando. ¿Qué tenemos en el proceso cognitivo? Advertencia, la conciencia visual, por ejemplo, la conciencia de recepción, la conciencia de investigación, la conciencia de determinación e impulsión. ¿No? Y antes tenemos el continuo vital. Entonces, se dice de que con estas instrucciones Potila meditó y alcanzó el estado de Arahanta. ¿No? Entonces es importante esta enseñanza que nosotros tenemos, porque aquí está diciendo de que en el momento que uno ve, debe existir solamente lo visto. En el momento que uno oye, debe existir solamente lo que oye. En el momento que uno huele, lo que huele. En el momento que uno gusta, lo que gusta. Que toca, lo que toca. Y en el momento que hay objetos mentales, lo que uno conoce mentalmente. Ahora, el proceso cognitivo de la puerta de la mente es diferente que el proceso cognitivo de los 5 sentidos. En el proceso cognitivo de la puerta de la mente existe advertencia y solamente después de la advertencia existen los momentos de impulsión. ¿No? Pero en el proceso cognitivo de los 5 sentidos existen todos estos procesos: advertencia, la conciencia del ojo o del sentido, recepción, investigación y determinación. Pero en el proceso de la mente existe solamente advertencia y después los momentos de impulsión. Entonces ahí, en ese caso, nosotros tenemos que evitar, ¿no?, pasar de la advertencia a los momentos de impulsión. Entonces nosotros continuemos aquí. Entonces el Buda le dice, son estas las instrucciones que el Buda le da a Malukya-Putta, o sea, de que con lo visto solamente tiene que haber meramente lo visto, etcétera. Y entonces el Buda continúa y dice, cuando Malukya-Putta, en estos dhammas vistos, escuchados, alcanzados, conocidos, en lo visto se ve solamente lo visto, o meramente lo visto. En lo oído está meramente lo oído. En lo alcanzado está meramente lo alcanzado. En lo conocido está meramente lo conocido. Entonces, tú, Malukya-Putta, no estás con esto. Esto parece una frase críptica en Pali. O sea, esto está muy complicado. En Pali es Tatotvam Malukya-Putta Natena. Entonces, volvamos un poco antes. Cuando en lo visto uno está en lo visto, en lo oído, etcétera, etcétera. Entonces el Buda dice, entonces tú, Malukya-Putta, no estás con esto, o no estarás con esto. Eso significa de que uno no, al no estar con esto, significa que uno no tiene apego a esto, que uno no tiene deseo a esto, que uno no tiene pasión a esto, que uno no tiene afición a esto, que uno no tiene tampoco los estados mentales negativos como aversión, etcétera, ¿no? Entonces el Buda está diciendo que uno está evitando precisamente las impurezas mentales, ¿no? Y cuando tú, Malukya-Putta, no estás con esto, entonces tú, Malukya-Putta, no estás ahí. Es una forma diferente de decir, ¿no?, que uno no tiene impurezas mentales, o uno no está en las impurezas mentales, ¿no? Y cuando tú, Malukya-Putta, no estás ahí, entonces tú, Malukya-Putta, no estás ahora ni en el más allá,
ni en ambos. Y este es el fin del sufrimiento. Eso es lo que el Buda le dice a Malukyaputta. Entonces ahora veamos un poco de nuevo, o parafraseemos esto que está en el discurso. Entonces el Buda le está diciendo que cuando uno en lo visto está solamente en lo visto, en lo oído está solamente en lo oído, en lo alcanzado solamente en lo alcanzado, en lo conocido solamente en lo conocido, entonces en ese caso uno no está con eso, no está allí, y cuando uno no está allí, no está ahora, ni en otro lugar, ni en ambos. Ahora, de acuerdo con el comentario, y eso es el fin del sufrimiento, de acuerdo con el comentario, cuando la mente alcanza el nirvana, ¿no? Y eso es el fin del sufrimiento, o la cesación del sufrimiento, se dice de que el nirvana es un objeto que no pertenece a ninguna de las tres etapas del tiempo, está más allá, ¿no? Entonces por eso cuando la mente alcanza el nirvana, uno no está ahora, no está allá, ni está en ambos. Entonces, por eso el Buda está diciendo precisamente eso, ¿no? O sea, volvemos a decir, entonces cuando uno observa de esta manera, uno no está con las impurezas mentales, no está en las impurezas mentales, y cuando uno no está en las impurezas mentales, y cuando uno alcanza el nirvana, uno no está ni aquí, ni en el más allá, ni en ambos lugares, y ese es el fin del sufrimiento, ¿no? Entonces eso fue lo que el Buda le enseñó a Malukyaputta, y Malukyaputta le dijo: Venerable Señor, yo comprendo el significado en detalle de lo que el Sublime me expuso en breve. Entonces, en la clase de mañana yo les voy a enseñar cómo entendió Malukyaputta esta enseñanza del Buda, y cómo Malukyaputta le cuenta al Buda lo que el Buda le explicó en breve. Malukyaputta se lo desarrolla en detalle. Entonces, en la práctica de mañana del Malukyaputta Sutta nosotros vamos a estudiar acerca de lo que entendió Malukyaputta de la enseñanza del Buda en breve. Entonces con esto damos por terminado esta clase, la primera parte del Malukyaputta Sutta del Samyutta Nikaya.